Vamos ahora al sector que también anunciamos al principio de Hora 23. Estamos en jueves y los jueves dedicamos parte de Hora 23 a un reportaje especial. En esta ocasión hemos seleccionado un tema que es de constante actualidad: la supuesta mala práctica médica en el país. Tenemos dos invitados con quienes vamos a dialogar más adelante. Se trata del doctor Juan Guerra, director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, y también del señor David Inca Pasa, presidente de la Asociación contra la Mala Praxis y Negligencia Médica de Bolivia. Con ellos comentaremos lo que vamos a ver a continuación. Se trata del reportaje que ahonda sobre las facetas de este problema. Presentamos entonces la nota y luego estamos con nuestros invitados comentando el alcance de ese trabajo periodístico. Un informe del año 2016 afirma que se reportaban por semana 3 denuncias de muertes o lesiones de pacientes a causa de mala praxis de galenos en Bolivia. Algo preocupante sin duda. Y en diciembre de 2017, pese a las protestas de los médicos, Álvaro García Linera, entonces presidente interino, promulgó el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano. Recordemos que el artículo 205 del abrogado Código Penal penalizaba la labor de los profesionales en salud al establecer que la persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física de otra persona por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales. Sin embargo, debemos recordar a qué se le llama negligencia médica. Para empezar, debemos delimitar qué es la negligencia y en relación a qué persona o hecho se va a catalogar la negligencia. Primero debemos entender que la negligencia es un elemento de la culpa, el cual está conformado, la culpa que está conformada por 3 elementos, que son la imprudencia, la impericia y la negligencia. Es el acto de hacer lo que no se debía hacer, ¿no? En el aspecto de las últimas negligencias o mala praxis que se ha presentado en Bolivia, ha comenzado a aparecer los componentes de la mala praxis, que son la iatrogenia, la impericia, la imprudencia y la negligencia médica. Yo no sé dónde está el profesionalismo de los médicos, porque estos casos, si en caso ellos hubieran determinado que ella sí era alérgica, entonces podían haberla traído directamente aquí y no sufrido tanto. La negligencia en sí, como culpa, debe tener 3 aspectos fundamentales. Uno es que exista una relación del hecho ya con el resultado, la acción con el resultado, la previsibilidad del resultado, que se haya querido, que se haya pretendido o querido ese resultado. Y tercero, que tiene que ser una persona la víctima de esta culpa. Mi esposo ha sido víctima de negligencia médica. Así como ven en la foto, él ha entrado caminando. Actualmente mi esposo se encuentra con muerte cerebral. Tengo casi 6 meses en la clínica. Negligencia es el realizar un acto no cumpliendo la norma o no realizando con el conocimiento necesario el acto. Cualquier cosa que cause daño cuando nosotros sabemos que va a provocar daño. Eso es un aspecto de lo que es negligencia médica. Cuando en nuestro ordenamiento jurídico el que matara, el que lesionara tiene su castigo correspondiente, pero aquí vemos que solamente a una persona que comete un robo de menor cuantía se lo castiga con todo el peso de la ley. Ahí estamos en un grave problema, ¿no? Mi esposo nunca ha despertado. Los intensivistas lo que indican que sí ha despertado mi esposo. Este doctor, propaganda en la clínica Los Ángeles, lo tiene, es lo que le ha operado a mi esposo. Pero ahora la clínica deslinda cualquier responsabilidad, que solo ha prestado quirófano. Hablamos de los tipos de negligencia que pueden existir y vemos una negligencia grave, una negligencia leve y una negligencia levísima. La impotencia al no saber qué hacer acarrea muchas veces dolor y tristeza cuando uno es víctima de negligencia médica. El caso de doña María nos hace pensar en que una mala praxis puede causar heridas no solo físicas, sino también psicológicas.
Fui a una consulta porque tenía un sangrado, bueno, el periodo de la mujer, pero que se me prolongaba. Y el médico me dijo solamente que yo tenía un mioma en el cuello del útero, que él, haciendo un pequeño raspaje podía solucionármelo. Incluso él me da el precio de 2.200, me dice, y que va a ser rápido y que me pueda ir después a la casa. El día de la cirugía entré a mediodía y cuando desperté no era así. Desperté a medianoche en mi sala, estaba ya con sondas y todos los tubos que había, y quería orinar y no podía. Mi mamá, que estaba a mi lado, me dijo, orina, estás con sonda, no te preocupes, puedes orinar por ahí. Yo decía no, y gritaba por el dolor, no quiero orinar. Y se acuerda que me llevaron al baño y no podía orinar. Y de ahí pasó y me empecé a hinchar, me había hinchado bastante. Mis familiares comunicaron a los médicos de turno. Y el médico que me hizo la cirugía, el ginecólogo, solamente vía teléfono dijo que no podía venir, que estaba muy cansado. Y dijo que tenían que esperar hasta el día siguiente. La mayoría de las personas que sufren maltratos no se queja porque sabe que va a terminar en cero, va a perder el tiempo, va a perder dinero. Estoicamente comienza a aguantar y llevar esta cruz que es terrible, ¿no? La mayoría de los casos son por fallas humanas. Parecería que los médicos no van a matar, yo sé, ¿no? Nadie se levanta a matar, pero también se levantan sin ganas, sin voluntad para hacer su trabajo como debe ser. Yo creo que no es eso parte de la negligencia, es parte de la vocación de cada profesional. Y la vocación no puede confundirse con negligencia médica, la mala voluntad no puede confundirse con negligencia médica. Yo creo que esto es la vocación que cada profesional debe tener. Y yo creo que esto es una función que tienen que cumplir las universidades. Que él, como un profesional en cualquier área, sin entrar específicamente al tema de la negligencia médica, debe tomar las previsiones para esa actividad profesional que está realizando. Al día siguiente convocaron a un ecógrafo, el urólogo. Vino y me revisó, pero él vino a mediodía. Ya se imagina, casi 12 horas o más, 17 horas que dicen, que no salía el orín. Y en esa ecografía que vio el doctor, que no nos habían comentado por completo, pero después nos enteramos, resulta que el ginecólogo me engrapó los uréteres de los 2 riñones, de ambos riñones. Los cortó, los asesinó. Me sacó el útero, el cual no estaba dentro, lo que habíamos acordado. Me perforó la vejiga. Me lesionó el intestino grueso, me lastimó el ano. Estaba en terapia intensiva ya, no puedo salir. Ya después, para que me salgan a cama, he estado sedada bastante tiempo con medicamentos muy fuertes, con drogas que compraba mi esposo. ¿Cuál es la diferencia entre la negligencia grave y leve? Que la negligencia grave no es aquella actitud, aquel acto realizado por cualquier persona que no ha tomado las previsiones para el ejercicio o acto que estaba realizando. Y en cuanto a la negligencia leve, es que en una primera instancia se ha tomado esas previsiones, pero no con la seriedad que debería hacerse para evitar ese resultado. Existen muchos casos de negligencia médica registrados en nuestro país. Algunos de ellos ya llevan más de 3 años en etapa de investigación. Sin embargo, ¿cuáles serían las causas o los motivos para que exista negligencia médica en Bolivia? Una actualización permanente, después una mala formación académica en la enseñanza privada y en la enseñanza pública influye decididamente. El médico, el cirujano, necesitaría que esté al lado tuyo otro cirujano. Y hoy día no se cumple eso, o sea, hay falta de recursos humanos. Hoy día en la mayoría de los hospitales públicos, en los hospitales, hasta en lo que es la parte de la seguridad social, entras a operar con el residente y tienes que hacer la acción con el residente, una persona que no tiene la experiencia necesaria. El derecho como la medicina son ciencias de constante evolución, entonces se necesita profundizar en el conocimiento y en la actualización. Cuando vas a un juicio en la responsabilidad y tú dices no había cirujano,
y el juez te dice, ¿por qué no ha exigido que haya el cirujano? Porque no hay recursos humanos. Por lo tanto, eso es algo que está pasando en el país y es la falta de insumos, de recursos humanos, de equipamiento. Hay cirugías donde las pinzas no tienen la función que deberían, por el desgaste que sufren y porque las autoridades o la parte de las gerencias no hacen un recambio de lo que es este material, ¿no? Imagínense, vamos a decir falta de equipamiento, un caso que ya llega hasta el repudio. Hace 4 años atrás, en el Mundial de Brasil, estaban jugando Holanda-Argentina, entonces los médicos por gozar de ese espectáculo han permitido que mueran trillizos. Sin embargo, una de las mayores quejas es cuando un paciente se dirige a otro nosocomio, luego de haber sido atendido primeramente en otro centro de salud y por otro médico. Hace exámenes en la clínica nuclear, me hace ecografías, me hace todo ahí. Como hizo los exámenes, ya la caja se alarmó, dijo, no lo podemos atender. A esta señora le han destrozado en otro lado y nosotros no vamos a asumir. La señora corre riesgo de perder la vida, tiene una infección crónica. El informe médico, según denunció en su momento doña María, y quien también nos muestra cómo lo está viendo en pantallas, indica que los errores en los que incurrieron los médicos quienes la atendieron fueron verídicos. Ellos aceptan que me han colocado los catéteres y me han hecho la fístula, me han cortado, me han engrapado. Este ginecólogo, la parotomía, se encuentra uréteres obstruidos por ligaduras distales. Accidental, ponen ellos. O sea, lo que me engrapan fue accidental. Yo digo, ¿acaso no son médicos profesionales? Porque en el informe del urólogo dice que entra a ponerme los implantes de los catéteres y a cesar fístulas, dice él en su informe. Pero si él me ha cerrado la segunda cirugía, ¿por qué seguía abierto? Por otro lado, si bien existe negligencia médica, que es causado por algunos médicos, de igual forma, debemos reflejar la labor ardua de muchos otros galenos. No, este es un trabajo titánico. Había expresado usted que hay un trabajo sacrificado. Evidentemente sacrificado. ¿Por qué sacrificado? Porque probablemente el personal tenga todos los medios necesarios y pueda atender a todos los pacientes, pero no es así. Es sacrificado porque tenemos que estar al lado del paciente, con la dolencia del paciente, sufriendo con el paciente, porque no podemos hacer nada. Pacientes que evidentemente tienen un seguro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí por una herida. ¿La herida? Sí. Ya, vamos a hacer que vea el cirujano. Ya. No tenemos medios auxiliares de diagnóstico inmediatos. Tomografías, ecografías. Pero me dirá alguna gente, pero si tienen una sala de imagenología donde hacen radiografías, donde hacen ecografías, sí, existe, pero no tenemos el tomógrafo. Y si nos vamos solamente a la radiografía y a la ecografía, tenemos que esperar, porque no solamente los pacientes de urgencias son los que van a ecografía o a rayos, son también pacientes de la sala y de la consulta externa. Dime. NN, doctor, TEC severo, está con Glasgow de 5/15, no tenemos familiares, nos ha llegado transferido de la asistencia pública en mal estado general, para buscar a algún familiar que lo reconozca. Ya. Si ustedes, por favor. Es un paciente que ha sido transferido de un centro médico, el de la asistencia pública, que es un paciente que es NN, porque no tenemos identificación del paciente, es un paciente con un trauma cráneoencefálico severo, es un paciente que no tiene familiares y que ustedes de repente, ahora aprovechando las cámaras, podrían hacerle un paneo para que los familiares puedan reconocerlo y venir para que hagamos todos los procedimientos necesarios para hacer. Su Glasgow es decir, su estado de conciencia es importante, muy deprimido, un Glasgow que puede llevarlo inclusive hasta la muerte. Ahora está pendiente, por ejemplo, de laboratorios. ¿Qué? Esto está pendiente. ¿Dónde está tu familia, mami? Ya. Estamos solicitando laboratorios
de exámenes de ecografía, ¿ve? Para que pueda hacerse el manejo necesario, determinar el diagnóstico y la conducta definitiva de la paciente. Hoy en la mañana central, ¿no? Anoche, desde anoche estás en el piso. Si ustedes ven, ahí está todo en el piso, pero quieren seguir ingresando más pacientes. Yo le digo, venga señor, ¿dónde? Hay otro hospital, hay otros centros médicos donde puedan manejarlo temporalmente hasta que nosotros tengamos unidades disponibles y podamos atenderlo. A veces son intransigentes los familiares porque piensan que no los queremos atender y eso no es cierto. Si la gente realmente nos viera cuál es el trabajo del médico en un servicio de emergencias donde no puede haber un aspirador o no puede haber hilos de sutura o no puede haber realmente las condiciones necesarias, estamos actuando negligentemente porque estamos haciendo cosas sin tener los elementos necesarios. Por lo tanto, así actuamos en Bolivia, así actuamos los médicos y gracias a Dios tenemos a alguien que ahí arriba nos cuida mucho y pues las cosas nos salen bien. Lo que pasa es que ¿cómo podemos atender en forma tan inhumana? Para mí es una atención inhumana, en el piso, en un centro de tercer nivel, en el hospital más grande del país. Imagínense tenerlos en el piso. El hecho de que pidas las condiciones necesarias, pidas que las pinzas estén muy bien, que el equipamiento esté bien, o sea, que tengas insumos a ese momento de la cirugía. Hay cirugías donde tú tienes una cantidad de hilo que no puedes pasarte de esa cantidad de hilo porque no tienes más hilo. Y a veces cuando necesitas más, pues antes de entrar a la cirugía tú debes exigir todo lo que vas a necesitar. Y en el sistema público de salud, pues eso es carente. Que tiene un catéter central, que es un diabético, insuficiente renal, que necesita sus diálisis, que hace sus diálisis, va y vuelve, que se ponen en algún momento, su estado general se deteriora, por eso es que están en la unidad de urgencias. Pacientes que tenemos pulmonares, otra vez pulmonares, diabéticos. Pero recordemos el caso del niño Sebastián. Aquí muchos salieron a señalar al propio Galeno, quien operó al menor. Sin embargo, otros criticaron a la deficiencia del centro oncológico donde se realizó la cirugía. El pequeño Sebastián, de tan solo 3 años, lleva poco más de 1 mes y medio internado. Primero fue llevado al hospital japonés por 1 semana y posteriormente se lo trasladó al oncológico, donde se realizó la operación para extirparle el riñón con cáncer. Pero esta intervención no salió como se esperaba. Les va a parecer un poco extraño que un activista por los derechos de los pacientes tenga que hablar en esa... Nosotros buscamos justicia, no buscamos revancha. En ese sentido, yo creo que el médico es víctima de un mal funcionamiento del oncológico. Ahora, no todos los médicos son negligentes. Hay médicos de reconocida capacidad. En el mismo hospital de clínicas tenemos excelentes profesionales. Yo no quiero generalizar a los médicos. Hay muy buenos médicos que me han salvado la vida, que gracias a un médico estoy ahora aquí hablando. Hay médicos que conocí recién que me explican lo que ha sucedido y lo que podemos hacer. Es justificar. Existe una probabilidad de que estén sobresaturados en la atención de pacientes. ¿Qué dice la norma, la OMS, la OPS? ¿Cuánto tiempo debe dedicarse a cada paciente para hacerle una consulta? Y si tomamos todo ese tiempo para un solo paciente, en la caja vamos a ver que tienen cualquier cantidad de consultas. ¿Por qué las consultas son diferidas hasta el próximo mes? Sin embargo, un factor importante y que en la mayoría de las veces no se la toma en cuenta son las diversas reacciones que cada paciente tiene ante cualquier tratamiento. Es más, también hay que hasta considerar al propio paciente. Usted y yo somos diferentes. Usted puede cicatrizar en un tiempo establecido, yo en mayor tiempo. Mi cuerpo puede reaccionar, mi organismo puede reaccionar fácilmente a los medicamentos y usted no.
entonces tengo que cambiar de medicamentos. O sea, hay una idiosincrasia individual que también hay que considerar. O sea, no solamente es, a ver, se opera este paciente, se le da sus medicamentos y está todo listo. No es cierto, porque tenemos que esperar hasta la respuesta del propio paciente. El reportaje con el trabajo del periodista César Pardo y el camarógrafo y editor Reinaldo Peralta. Vamos a tratar las connotaciones de ese trabajo más adelante, después de un corte, porque ustedes han visto en el tema posible negligencia médica hay matices. Últimamente hemos visto casos que establecen esos matices. Un caso en Santa Cruz, un bebé que presuntamente fue víctima de una mala práctica médica por la extirpación de sus 2 riñones, un caso A. En el otro extremo, el caso reciente del niño Alexander, donde se acusó de negligencia médica a un médico y se está comprobando a través de los hechos recientes que esa figura no correspondía. Hablaremos del tema, ya lo he dicho en un par de oportunidades, primero los mensajes y luego la presencia de nuestros invitados y sus puntos de vista sobre la negligencia médica. Vamos entonces a los comentarios y al análisis del reportaje que les presentamos en el anterior sector de Hora 23. La negligencia médica. ¿Qué se hace ante un caso de supuesta negligencia médica? Existe en el presente una propuesta, la de la creación de institutos de conciliación que establezcan, con una parte en un lado y con otra parte en el otro, la posibilidad de llegar a lo que dice el nombre de esa entidad, una posible conciliación. Vamos a comenzar hablando de este tema a propósito del tema macro que hemos presentado. Ya comentaba que se encuentran con nosotros el doctor Juan Guerra, director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, y también el señor David Incapaza, presidente de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis y Negligencia Médica de Bolivia. La bienvenida a ambos. Doctor, en principio el tema y la propuesta de la creación de los institutos de conciliación. De acuerdo al sector médico, ¿son esos institutos, esas instancias, la mejor salida inmediata para tratar los casos de posible negligencia médica? Sí, se ha contextualizado recientemente los 2 casos que han pasado, son extremos que a nivel médico son inaceptables. Por un lado, si hay una evidencia de una negligencia médica, que esta quede impune. Y por el otro lado, satanizar, condenar a un médico que al final resulta inocente. Estos extremos se evitarían poniendo en vigencia estos institutos de conciliación con personas que realmente tengan la formación necesaria, que sean institutos del instituto que tome el caso con equilibrio de parte de los médicos y de las eventuales víctimas del accionar médico. Actualmente estos institutos no existen. ¿Cuál es el procedimiento brevemente que se sigue ante, por ejemplo, la denuncia de un posible caso de negligencia? Bueno, cuando esto funcione y ya se está practicando, lo primero que por norma se debe hacer es una auditoría interna institucional, luego la auditoría externa, y en este caso, no habiendo un instituto de conciliación, ya se puede se pasa a hacer el tratamiento del tema a nivel judicial, con las connotaciones que todos conocemos, porque el accionar de la justicia realmente ahora deja mucho que desear. No se hace un ejercicio científico de la profesión. El médico está susceptible a extorsión, y cuando un médico que ha cometido una negligencia médica tiene dinero, se borra absolutamente todo, y ese dinero no llega a solucionar parte del problema que esa víctima de negligencia podría haber tenido.
Más adelante vamos a hablar del tema del tratamiento que hace la justicia de este tipo de casos. Pero respecto al tema de la creación de los institutos de conciliación, la asociación que usted preside está de acuerdo con esa posibilidad, con esa medida que abriría la posibilidad de sentar a ambas partes ante una especie de tribunal independiente para definir las consecuencias y la salida de un posible caso de negligencia? El Instituto de Conciliación está ya normado en la Ley 3131 y en su reglamento también. Las determinaciones que salga de este instituto tienen que ver en el sentido de verificar si se cumplió o no cumplió las normativas nacionales de atención médica y los protocolos técnicos de atención médica. Bolivia tiene 24 normativas, 11 relacionadas a las normas nacionales y 13 relacionadas a los protocolos. Entonces, ¿cuál es la función del instituto? No es prevenir la negligencia médica, ¿sí? Es identificar el porqué de la negligencia médica, producto del no cumplimiento por omisión, en este caso, de algún profesional en salud, la omisión de uno de estos protocolos o de estas normativas. Pero sí sería una salida aceptada por ambas partes para tratar posibles casos de negligencia. Nosotros estamos aceptando en tanto y en cuanto sea un ente imparcial. Y justamente la experiencia de muchos de nuestros hermanos que han padecido este acto de negligencia han ido, lo que decía, han asumido el procedimiento de las autoridades interna y externa. Pero ¿qué ha pasado en las dos, sea interna y externa? Son los mismos galenos que se autoevalúan. Y por lo tanto, las resoluciones o las determinaciones finales del informe resultan ser que los galenos o los profesionales en salud quedan totalmente deslindados de toda responsabilidad administrativa y civil, y resulta a veces muy paradójico que el paciente es el que se ha causado todos los daños de negligencia. En los casos de auditoría médica, por lo que señala el señor Apasa, ¿existen tribunales de carácter independiente o, como lo está mencionando, hay cierta parcialidad de los médicos con sus propios colegas? Bueno, en este momento eso no está normatizado correctamente y se puede llegar el caso que un médico pueda ser juez y parte en una estación, pero como ya ha mencionado compañero, en la instalación de estos institutos se va a velar por la imparcialidad, por la no injerencia de la gente que está implicada. Es gente que está científicamente preparada y hay aproximadamente 60 profesionales que ya están en condiciones de integrar estos institutos, estos grupos de profesionales que en equilibrio con representantes de las víctimas pueden llegar a solucionar gran parte de estos problemas, porque hay algunas situaciones que sí se pueden resolver, pero eso requiere que haya una coordinación y no llegar a extremos de que un médico que ha hecho una negligencia evidente finalmente quede impune. O por otro lado, que un médico que no ha cometido una negligencia, ni siquiera intervenido en el problema, salga condenado. Las dos posibilidades de un caso. Señora Pasa, se ha mencionado en varias oportunidades que ante posibles casos de negligencia médica de parte de las supuestas víctimas existe un ánimo que llega incluso a la extorsión hacia el profesional o los profesionales acusados. ¿Se ha presentado esta figura con alguna frecuencia? Bueno, en la asociación en la cual yo presido no ha habido ese caso, sino más bien ha ocurrido el hecho de, hablamos de negligencia médica y también hablamos de negligencia jurídica, ¿sí? Y la negligencia jurídica muchas veces se da en el sentido de que el mismo abogado que era patrocinante de una víctima lleva toda la estrategia jurídica al otro abogado que en este caso representa a un médico, ¿no? Entonces aquí quien esquilma, podríamos decirlo así, al médico y al paciente es este grupo de abogados que aprovechan la circunstancia del acto de, en este caso, de negligencia médica.
Casi estamos hablando de consorcios jurídicos dedicados a esta actividad. A esta actividad en el cual concretamente puedo dar datos de una de nuestras compañeras, justamente tenía el mismo caso de la señora que presentó, que fue a hacerse una tensión de la vejiga y resulta perforada la vejiga, y la hermana, la señora, ya estaba entrando a un proceso oral y resulta que todo su expediente desaparece y solamente lo tenía la otra parte, y el abogado quien le estaba representando habla en contra de la compañera y la hermana queda en total indefensión. Ahí vemos que ha habido concretamente delito por parte del médico, pero ha sacado a la señora dinero. Entonces, estos consorcios trabajan de esa manera y yo creo que aprovechan las circunstancias de negligencia médica que hay para aprovecharse. Ahora, estamos seguros, y en eso comparto con el distinguido doctor, hay médicos que hacen su trabajo lo más posible, ¿no? Pero también hay médicos que cometen errores al no cumplir los protocolos. Ante esa situación, doctor, muchas gracias, señora Paza. Ante esa situación, ¿los médicos sienten que en algunos casos son víctimas de presiones o extorsión de la parte demandante y de los propios abogados? Sí, eso es el día a día de nosotros. Por eso que nos obligan a hacer una medicina defensiva para evitar estos problemas, porque caemos en esta trama judicial, que sabemos que la justicia no es la mejor en Bolivia, y hay experiencias en muchos casos que finalmente no resuelven el problema de ayudar al paciente a recuperar lo que se puede recuperar. Es por eso de que estos institutos pueden llegar a ser la solución. Le voy a mencionar, hay consorcios de abogados que a uno le ofrecen un seguro, pero no para un tratamiento en estados judiciales del problema, sino para conciliar con autoridades judiciales, con la familia, cuánto van a pedir para que el profesional salga del problema. Entonces, a veces nosotros estamos obligados a tomar ese tipo de seguro, porque esto ya es día a día. Por eso es que nos da miedo, uno sale de la casa, no sabe si va a volver. Y yo lo digo por experiencia propia, porque yo trabajo en una unidad de terapia intensiva donde realmente hay mayores problemas de este tipo por la condición del paciente que ingresa a la unidad en estado crítico, es decir, que su vida está en riesgo. Y el entorno familiar corresponde a esa situación con mucha ansiedad, con mucha preocupación, y realmente hay gente que distorsiona esa ansiedad, esa preocupación, esa responsabilidad que tiene familia hacia la demanda. Entonces, antes de recibir un informe médico ya están preguntando quién es el médico responsable, quién lo ha atendido, quién lo ha operado, quién lo va... pero ya con la intención no de conocer al profesional que le va a solucionar el problema, sino para una eventual demanda. ¿Se presenta este tipo de casos, el que acaba de mencionar el doctor? Lo que el doctor menciona no es negligencia médica, ¿sí? Primero, está llegando, de acuerdo al ejemplo que da, es una persona que llega con accidente, ¿no? La función del médico en ese momento es salvar la vida, ¿no? Se da negligencia médica cuando una persona va y se hace prescribir, se hace hacer un diagnóstico y después le prescribe cierto tratamiento, sea medicamentos o vía operación. Ya en el momento de recibir los medicamentos o la operación, se le da un medicamento que no estaba prescrito o se le hace una operación, como en el caso del niño Sebastián, ya que ocurre todo lo contrario. Ahí sí hay negligencia médica y por lo tanto de eso tiene que ser responsable. Pero ¿hay algún interés en algunas familias de ver la posibilidad de una salida económica a una situación de una enfermedad de una persona, como mencionaba el doctor? En este caso, todas las víctimas piden justicia, no extorsión, no van a extorsionar directamente.
porque lo primero que están pidiendo son documentos, y justamente las víctimas no tienen los documentos que el artículo 10 de la ley 3131 menciona. Dice, estos documentos, ¿cuáles son? El expediente, el diagnóstico, el informe, la receta, todos esos documentos, historial médico, quedan en resguardo y custodia de los médicos, y no tiene una copia las personas para poder decir, sobre la base de esto puedo, o la víctima puedo hacer la denuncia, y al no tener esos documentos automáticamente queda privado de hacer una denuncia en justicia. Y ahí también viene el tema de la auditoría. Si yo quiero ir a una auditoría y no tengo los documentos, por lo menos en fotocopia, ¿con qué puedo exigir un resarcimiento, en este caso en la vía conciliatoria, si no sé cabalmente sobre qué? Entonces, ese es uno de los temas por el cual reclamamos también en el tema de estas auditorías, donde dice, nosotros somos los técnicos, los profesionales, y ustedes no conocen nada de estos temas, y no podemos acceder a un acto de justicia porque no tenemos los documentos. El artículo 10 nos priva justamente de eso, y contradice la ley del consumidor en su artículo 33. Ahí dice, a solo solicitud, las clínicas, los médicos tienen que dar estos documentos. Entonces aquí hay un choque de dos leyes, una ley que dice es uso exclusivo, 3131, y la ley del consumidor donde dice a sola solicitud tienen que darse estos documentos. Matices que tienen que ver con una problemática muy amplia. Estamos ya por llegar al final de esta entrevista. Hemos tocado apenas algunos de los aspectos de una problemática que es más grande y más compleja. Pero para concluir brevemente, señora Pasa, si usted tuviera que demandar algo al sector médico de manera muy breve, ¿qué sería? Concreto es simplemente una atención humana con calidad y calidez. Es justamente lo que está faltando, y también el tema de no tratar al paciente como si fuese enemigo, es un ser humano. Solamente eso, y después todo lo demás puede llegar a un acuerdo en justicia. Lo ha dicho de manera muy clara y concisa. De su parte, doctor, ¿usted qué pediría ante las familias o ante las circunstancias que se presentan y que quieren vincular un tratamiento médico con un posible caso de negligencia? La demanda social nos exige responder lo que ha planteado el compañero. Nosotros sí estamos, desde que hacemos el juramento hipocrático, estamos en eso. De manera que estamos coincidiendo, y eso es un accionar que tenemos que coordinar para llevar mejor adelante la situación tanto de los pacientes como de los médicos. Estamos plenamente dispuestos a cumplir ese encargo social. Gracias, doctor, también por la brevedad y la concisión de ese concepto. Una vez más, el tema tiene muchísimas más variantes. Nos hubiera gustado tratar más, pero el tiempo es corto. Sin embargo, creemos haber abordado algunas de las facetas más importantes de este problema. Así que gracias al señor Apasa, gracias al doctor Guerra por su presencia. El tema está vigente. Planteamos, desde luego, un debate mayor y surgirán escenarios para él.